hablar de varios sistemas de partículas, que es el concepto centro de masa, para un cuerpo rígido. Vamos a hablar del momento de inercia de un cuerpo rígido. Este es un concepto nuevo que nos va a ayudar a resolver bastantes problemas. Vamos a hablar de la cantidad de movimiento de un cuerpo rígido, el momento cinético y la energía cinética de un cuerpo rígido. Estas son las tres magnitudes que usábamos para caracterizar el movimiento de una partícula y también para caracterizar el movimiento de un sistema de partículas. Bueno, son los mismos tres elementos que vamos a usar para caracterizar el movimiento de un cuerpo rígido. Comencemos. Un cuerpo rígido es un sistema de partículas. Nosotros, cuando teníamos un sistema de partículas, ¿se acuerdan? Teníamos muchas partículas en el universo, considerábamos un subconjunto de las partículas del universo, decíamos, este es nuestro sistema de partículas, y a partir de eso nosotros calculábamos, por ejemplo, la cantidad de movimiento, que era la magnitud asociada a la traslación del sistema de partículas. Muy bien. Un cuerpo rígido es un sistema de partículas con la condición de rigidez, o sea, con la distancia de cada partícula se mantiene constante e inalterable en el tiempo. Bien, entonces, para poder hablar de la cantidad de movimiento de un cuerpo rígido, lo que tenemos que hacer es pasar al continuo, es decir, en vez de contar partículas, bueno, pasar a describir esta misma suma, pero con todas las partículas, con las muchísimas partículas que va a tener nuestro cuerpo. Y para eso lo que se hace es esta suma que está acá, ¿sí? La vamos a transformar en una integral. ¿Y eso cómo? En esencia, lo que hacemos es partir el cuerpo rígido en pequeños diferenciales de volumen. Cada diferencial de volumen, ¿sí? Va a tener una masa que va a ser igual a la densidad del cuerpo, ¿sí? La densidad del cuerpo por ese diferencial de volumen. Es esto que está acá. ¿Sí? Ese diferencial de volumen va a tener una cierta velocidad, por ejemplo, ¿sí? Y entonces la cantidad de movimiento de ese diferencial, ¿sí? De ese diferencial de volumen, lo puedo escribir así. Es simplemente la velocidad por la cantidad de masa que tenía ese diferencial de volumen, que es simplemente el producto de la densidad por el diferencial de volumen. Entonces, la suma la hago, se va a convertir, como tengo muchas partículas, se convierte en una integral. Recuerden que la integral nada más que es una suma, ¿sí? Es una suma de Riemann, es el límite cuando digamos, digamos, como cuando los elementos, ¿sí? De esa sumatoria, ¿sí? Este elemento, que es en este caso la masa, ¿sí? Tiende a cero, ¿sí? Y entonces se aumenta el número de elementos de la suma, ¿sí? Bueno, es el paso famoso de continuo, ¿sí? De la suma discreta pasan a la suma continua, simplemente, ¿sí? Haciendo que esta suma estaba sobre las masas, esta integral está también sobre las masas. Bien, ahora pasar de acá a acá, lo que hago es un cambio de variable. En vez de integrar en la masa, integro en el volumen. Y para eso, por eso está acá la densidad. Bien, esto es operativamente cómo se calcula la cantidad de movimiento de un cuerpo rígido. Hay que hacer esta integral. Por suerte, nosotros no vamos a hacer esa integral. O por lo menos la vamos a hacer la menor cantidad de veces posible. ¿Por qué? Porque esta integral es fácil de resolver. Ya sabemos cuánto da. ¿Cuánto da? Y bueno, da la velocidad del centro de masa. ¿Sí? Nosotros vamos a usar, en vez de hacer esta integral, vamos a usar el concepto de velocidad de centro de masa para escribir esa integral. La velocidad de centro de masa se define como la cantidad de movimiento del cuerpo rígido dividido, del sistema de partículas, que en este caso es el cuerpo rígido, dividido la masa total. Así que vamos a usar esto, ¿sí? Para tratar de evitar ese cálculo.
evitar calcular esta integral. Obviamente, si no nos queda otra cosa, ¿sí? Y nos dan el campo de velocidades, ¿sí? Y tenemos que calcular la velocidad del centro de masa y no tenemos otra forma de hacer esa cuenta. Pero en esencia nosotros vamos a tratar de no resolver esta integral, no se asusten, ¿sí? Igual esta integral es fácil, ¿sí? Es una integral relativamente fácil, porque esto es el integral en X, es una integral triple en realidad, ¿sí? Integral en X, en Y y en Z. Pero presenta cierto grado de dificultad. Ok, vamos a tratar de escribir ahora las cosas de otra forma, ¿sí? Nosotros tenemos que la velocidad del centro de masa es esto, muy bien, ya dijimos que lo calculamos de esa manera. Obviamente, si tenemos la velocidad del centro de masa, podemos calcular la posición del centro de masa. ¿Se acuerdan? En un sistema de partículas, la posición del centro de masa era la integral de esta expresión y nos daba el punto del espacio promediado en masa, ¿sí? Indique lo que indique. O sea, sí, que podía estar dentro o fuera del sistema de partículas. Muy bien, ahora nosotros podemos hacer lo mismo, ¿sí? Podemos calcular la velocidad la posición del centro de masa como, bueno, este integral que representa, bien, este ρ por dB es el diferencial de masa, así que esto es justamente la suma de las masas por la posición de cada elemento de masa dividido la masa total. Este es el promedio, el punto del espacio que me da el promedio ponderado en masa, donde estaría el promedio ponderado de masa. Este punto R centro de masa, así como en los sistemas de partículas, puede apuntar, como en este caso, a un punto dentro del cuerpo rígido, pero no necesariamente es así. Por ejemplo, un aro. Si uno considera un aro, si tiene un anillo cerca, miren el aro, o imagínense un aro, toda la masa del aro está distribuida en el perímetro del aro. Así que el centro de masa está en el centro del aro. Y bueno, pero el centro del aro no es un punto dentro del cuerpo rígido. Así que el centro de masa de un cuerpo rígido, como en un sistema de partículas, es un punto del espacio, ¿sí? Y en este caso no tiene por qué ser parte del cuerpo rígido. Lo que sí tenemos dos cosas que son importantes, ¿sí? Si la densidad, cuando hagamos esta cuenta, si la densidad es constante, esto lo puedo sacar afuera, ¿sí? Y el centro de masa coincide con el centro geométrico del cuerpo. Ahora, ¿sí? Si la gravedad es constante, ¿sí? O sea, que este cuerpo está sometido a una gravedad constante, ¿sí? O sea, es un cuerpo pequeño, de forma tal de que trabajamos cerca de la Tierra, ¿sí? El centro de masa también coincide con el centro de gravedad. Pero guarda, esto último que estoy diciendo es válido bajo estas condiciones. Si el cuerpo rígido es muy grande, ¿sí? De forma tal de que la gravedad ya no es una constante, el centro de masa no coincide con el centro de gravedad. Si tenemos el centro de masa, podemos calcular la aceleración del centro de masa, obviamente, ¿sí? Teníamos la posición del centro de masa, tenemos la velocidad del centro de masa. A partir de la velocidad puedo calcular la aceleración del centro de masa simplemente derivando esta expresión. Y la aceleración del centro de masa es entonces el promedio ponderado en masa de la aceleración de cada una de las partes del cuerpo rígido. Bien, todas las otras cosas que nosotros estuvimos viendo de un sistema de partículas son completamente válidos en un cuerpo rígido. No hay, digamos, mayores inconvenientes de trasladar todo lo que estudiamos del sistema de partículas a cuerpo rígido. ¿Dónde está la diferencia? En que en vez de aparecer la suma, aparece la integral.
pero las ecuaciones son exactamente las mismas y las propiedades que vimos son totalmente extrapolables. Muy bien, vamos, ¿sí?, a hacer este pequeño ejemplo. ¿Sí? Quiero calcular el centro de masa de una placa rectangular de hierro de 50 centímetros de lado, 1,20 de largo y 5 milímetros de espesor. Coloco el sistema de referencia en uno de los bordes. ¿Ok? Entonces, la posición del centro de masa, tengo que usar esta fórmula que está acá. Como la densidad es una constante, porque es una placa rectangular de hierro y esta es la densidad del hierro, la puedo escribir esto esto es la densidad en cada punto de la placa, como es una constante, puedo retirarla. ¿Sí? Es una constante y puedo sacarla del signo de la integral. Una vez que saco del signo de la integral, esto que está acá, ¿sí?, es la posición media, la del centro del cuerpo, ¿sí?, porque es el vector posición, ¿sí?, sumado, promediado, en todo el volumen de la placa. Cuando yo sumo todos esos, ¿sí?, promediados en masa, me da justamente el centro de la placa. Que era un poco lo que hicimos. Y el centro de la placa está caracterizado en que, bueno, perdón, esto está andando mal. Bueno, que está, ¿sí?, si es el centro geométrico de la placa, ¿sí?, la placa tiene 60 centímetros, tiene componente X 60 centímetros, componente Y 25 centímetros, y la componente Z, y el espesor era 5 milímetros, o sea que tiene que tener, y bueno, para la componente Z habría que mirar dónde puse el sistema de referencia. Si lo puse en el plano medio, será Z igual a 0. Si lo puse en el plano inferior, será Z igual a 2 centímetros y medio. Eso va a depender. Pero es el centro geométrico de de esta placa, ¿sí?, que tiene 1,20, 0,50 y 5 milímetros de espesor. Igualmente, nosotros vamos a trabajar, cuando trabajemos con placas así, esto va a ser, vamos a trabajarlo en forma bidimensional, ¿sí? Nos vamos a olvidar la tercera dimensión. Simplemente como aclaración. Vamos a ver un problema un poquito más difícil, ¿sí? Es un poquito Eduardo, más difícil, ¿sí? perdón, soy Nico. Pregunta Joe, pone, la fórmula también sirve para placas no homogéneas, que me parece que es algo que vas a dar justo ahora. Bueno, justamente el ejemplo que venía es no homogéneo, Se adelantó, se ¿sí? adelantó. Perdón, te leía la pregunta Pero porque... está perfecto. Bueno, la fórmula sirve para no homogéneos. No homogéneo significa que esta densidad va a depender de la posición. Pero para que vos puedas hacer la cuenta, te tienen que decir cómo es esta expresión. ¿Sí? Y entonces usar las reglas de la integral. ¿Y por qué puedes usarla? Porque la integral es una suma. Entonces lo que vas a hacer es partir las sumas en las distintas regiones homogéneas. Que es un poco el ejercicio que les propongo ahora. Ahora tenemos una placa rectangular, ¿sí? Pero tengo que hallar el centro de masa de una placa rectangular. Vean que son las mismas dimensiones. 50 por 1,20 por 5 milímetros de espesor, lo voy a considerar bidimensional, pero la mitad está formada de hierro y la otra mitad de aluminio, o sea que tenemos densidades distintas. ¿Cómo se calcula el centro de masa de esta cosa que está acá? Y bueno, hay que usar la definición, ¿sí? La definición, pero bueno, no sé por qué me aparece todo. La definición, ¿sí?, es el promedio ponderado, ¿sí?, de las posiciones en masa, que como tengo dos regiones con dos densidades distintas, lo que hago es partirlo en dos regiones distintas, ¿sí? Una es
integro sobre este volumen, que es la placa de hierro, y otra integro sobre la placa de aluminio. Como son constantes, las densidades las saco afuera, resuelvo cada una por separado, ¿sí? Cuando resuelvo esta, ¿sí? Me va a dar, cuando promedio acá, si multiplico por la masa de hierro y divido por la masa de esta placa de hierro, me va a quedar la posición del centro de masa de esta placa. Si hago esta cuenta, multiplico por la masa de aluminio dividido por la masa de aluminio, el término este dividido la masa, quedar la posición del centro de masa de esta pequeña plaquita. El centro de masa, ¿sí? Que es la masa de hierro por la posición esta R de hierro dividido la masa total más la masa de aluminio por esta R de aluminio dividido la masa total, cuando hago toda esta cuenta, ¿sí? Esto me marca un punto entre los dos centros de masa. Es decir, en definitiva, que uno puede hacer la cuenta y acá está hecha la cuenta para que ustedes la revisen. En definitiva, cuando trabajamos, ¿sí?, con un sistema de partículas, con un cuerpo rígido, ¿sí?, y calculamos el centro de masa, si el cuerpo rígido es heterogéneo, podemos considerar, ¿sí?, que todas las masas se van acumulando en su centro de masa, ¿sí?, y después calcular el centro de masa, ¿sí?, como si fuese un sistema de partículas. Yo, en definitiva, gente, ¿qué es lo que hice acá gráficamente? ¿Sí? Es, ¿Te pasa una pregunta, Eduardo? sí, Si calculamos la densidad de esos ambos cuerpos, o sea, la densidad sobre la masa sobre el volumen, y hacemos la integral de una sola, ¿debería dar lo mismo? sí. Ah, ok, genial. A ver, el problema es que los puntos que están acá, ¿sí?, pesan más que los puntos que están acá, Claro, ¿sí? Entonces, yo siempre recomiendo, cuando tenemos un cuerpo heterogéneo, ¿sí?, dividámoslo en partes, ¿sí? Este hierro puedo considerar que tiene una cierta masa y está ubicada esa masa acá. Puedo considerar como si fuese un cuerpo puntual ubicado acá. El aluminio lo puedo considerar como un cuerpo puntual ubicado acá. Entonces, tengo un sistema de dos partículas, esto con la masa de hierro, esto con la masa de aluminio, y entonces mi sistema de partículas va a tener un centro de masa que va a estar acá. ¿Sí? Cuando hago la cuenta, y eso se puede hacer y en forma muy fácil. ¿Por qué? Porque generalmente, si las densidades son constantes, es fácil encontrar dónde está el centro geométrico de cada, digamos, por ejemplo, de cada placa. ¿Sí? Y después es muy fácil encontrar, una vez que tengo como sistema de partículas, puedo encontrar cuál es la posición del centro de masa. claro. Es simplemente, o sea, tratemos de partir siempre, ¿sí?, los problemas que vamos a enfrentarnos, porque el cuerpo rígido es un problema, es muy complejo, ¿sí? Tratemos de enfrentarlo partiendo en problemas más simples.